Buenos días con todos. Con el fin de mantener, regularizar y generar más plazas de empleos formales, adecuar las normas y las modalidades contractuales a las distintas actividades económicas y productivas para eliminar las barreras de la formalización del trabajo y adaptarnos a la realidad nacional. Desde el Ministerio del Trabajo, en coordinación con varias instituciones, se ha propuesto 4 nuevas modalidades contractuales: contrato productivo, turístico y cultural, de emprendimiento y contrato joven. Es así que esta mañana damos la bienvenida a la socialización del contrato de emprendimiento. Saludamos a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Andrés Ish, ministro del Trabajo; Marcela Chávez, subsecretaria de MIPYMES y Artesanías; Natalie Pernet, subsecretarias de Políticas y Normas del Ministerio del Trabajo. A los emprendedores y a todos quienes se han sumado a este encuentro, bienvenidos. En este momento damos la palabra al ministro del Trabajo, Andrés Ish, para dar un contexto de la situación laboral del país. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, María José. Gracias a las autoridades que nos acompañan y sobre todo gracias a todos ustedes por darse el tiempo de estar aquí. Esta gran participación que hemos tenido en los distintos webinars. Creo que una cosa que demuestra es que los ecuatorianos están interesados y necesitan y que precisamente encontremos aquellas modalidades contractuales que nos puedan ayudar a generar más oportunidades, especialmente en este momento. El Ecuador ha sido muy golpeado, al igual que la región y el resto del mundo, por los efectos de una pandemia que nos han puesto en una situación que era absolutamente desconocida para todos en ese momento. Las cifras de empleo sufrieron un gran deterioro. El Ecuador llegó a ubicarse entre los meses de mayo y junio en el 13,3% de desempleo. Afortunadamente hemos mejorado esas cifras en estos 3 meses. Estamos en un 6,6% de desempleo. Sin embargo, la situación sigue siendo muy grave. Aún no llegamos a los niveles prepandemia y tenemos todavía un largo camino que recorrer para estar en una situación como la que quisiéramos, muy cerca del empleo pleno para toda la población. Por lo tanto, hemos tomado varias decisiones que lo que buscan es, uno, generar oportunidades y dos, cerrar las brechas que nos separan entre la informalidad y la formalidad. Tenemos a cerca del 50% del país en la informalidad, 48% para ser precisos, y por lo tanto hay un gran número de ecuatorianos que todavía están en una situación de muchísima vulnerabilidad, que no tienen empleos adecuados, condiciones adecuadas, remuneración adecuada. Y a esos ecuatorianos hay que darles el camino para regresar a relaciones formales que les den una mayor protección. Hemos, además, aprovechado la experiencia que nos ha dado distintas políticas públicas que han tenido resultados exitosos, tanto a nivel local como internacional, para incorporarlas en estas modalidades que estamos presentando. Por ejemplo, vemos en la pantalla en este momento una de esas herramientas que sirvió, y sirvió de una manera muy importante, que fue la ley humanitaria. Se lograron salvar cerca de 73,000 empleos, vamos camino a los 75,000 en este momento, y generar 200,000 plazas de empleo formal. El 22 de junio la ley humanitaria fue promulgada. Por lo tanto, hay elementos ahí que hemos recogido como importantes, entre otros la posibilidad de tener contratos con un periodo determinado que nos ayuden a tomar decisiones de riesgo en un momento complejo y sobre todo que sean un incentivo para la inversión. Podemos, si regresamos a la lámina anterior, un momento antes de pasar a esta, vemos también otra herramienta que nos ha sido muy útil, que es el contrato por giro de negocio. 13,000 ecuatorianos en este momento tienen trabajo gracias a esta modalidad contractual, trabajo además que gira alrededor de proyectos, con lo cual hemos logrado incentivar también una transferencia de conocimiento y conocimiento que a su vez nos permitirá seguir ayudando a dinamizar la economía. ¿Qué es lo que estamos buscando, por lo tanto? Avancemos ahora sí a la siguiente. Estamos buscando que esta curva que ustedes ven en esta lámina se siga acelerando y se siga incrementando. El crecimiento de los contratos vigentes. Vemos que tuvo un punto de inflexión bastante importante hacia finales de junio, cuando la ley humanitaria ya estuvo vigente, y se ha logrado ubicar en este momento por sobre los 300,000 contratos creados en este año, contratos nuevos y que siguen vigentes. Esa es la otra cosa importante. No estamos considerando aquí los contratos o los puestos que se crearon y se destruyeron en poco tiempo, solamente lo que se mantuvo vigente. Por lo tanto, queremos que esta curva siga incrementándose, queremos que se mejore las condiciones de formalización
del trabajo, y esto siempre en equilibrio y siguiendo lo que nos indica tanto la Constitución como la normativa que tenemos por debajo de ella para garantizar derechos y garantizar además condiciones óptimas para los trabajadores. Por lo tanto, vamos a presentarles en este momento ya las características específicas de estos contratos y esperamos que sean de mucha utilidad para ustedes. Un tema adicional que hay que decirles y que creo que es importante es que permanentemente estaremos publicando las cifras alrededor de cada una de estas modalidades contractuales porque tenemos el firme convencimiento que la política pública tiene que ser evaluada permanentemente. Y por lo tanto, si una de estas modalidades no está funcionando o tiene necesidad de alguna mejora, la haremos sin dudarlo. Aquí lo que se trata es de construir permanentemente una mejor política pública en beneficio de los ecuatorianos. Muchas gracias, ministro. A continuación, Natalie Pernet, subsecretaria de Políticas y Normas del Ministerio del Trabajo, expondrá las particularidades del contrato de emprendimiento. Buen día con todos los presentes. Gracias, ministro, por sus palabras. Gracias, María José, por permitirme exponer a todos los que nos acompañan hoy las modalidades contractuales que vamos a lanzar y en especial explicar cuáles son los beneficios tanto para trabajadores como para empleadores dentro del contrato de emprendimiento. Natalie, está sonando un poco raro tu audio. No sé si lo puedes apagar y volver a prender. Ahí está mejor. ¿Me escuchan bien? No. Ahí. Ahí. ¿Me escuchan bien, María José? María José, ¿me escuchan? No, está súper entrecortado. Capaz puedes entrar por otro medio, por tu celular, puede ser. María José, voy a exponer desde el audio del señor ministro. ¿Ahí me escuchan mejor? Perfecto, ahí se escucha bien. Gracias. Bueno, mil disculpas por los minutos que nos demoramos en solucionar este inconveniente tecnológico. Les estaba comentando que lo principal dentro de las modalidades contractuales que estamos próximas a expedir es el poder explicar tanto a trabajadores como a empleadores los beneficios que tienen y que tendrían con el contrato de emprendimiento. Entonces, en primer lugar, y siguiendo la experiencia que hemos tenido con el contrato de giro de negocio hasta la fecha, que nos ha permitido crear más de 11,000 nuevas plazas de trabajo desde el 30 de julio, que es la fecha en la que fue expedida, hemos considerado que es importante expedir 4 nuevas modalidades contractuales. El primero, el contrato productivo. Segundo, el contrato turístico y o cultural y creativo. Tercero, el contrato de emprendimiento, que es el que vamos a explicar el día de hoy. Y cuarto, el contrato joven. Bueno, el contrato de emprendimiento, ¿qué hace? Regula el régimen especial de contratación de trabajadores aplicables a los nuevos emprendimientos que están inscritos en el Registro Nacional de Emprendimientos para desarrollar el proyecto de emprendimiento registrado y aprobado, y será exclusivo para nuevas contrataciones. El empleador únicamente podrá contratar a través de esta modalidad contractual a la cantidad máxima que está prevista dentro de la Ley de Emprendimiento. El contrato de emprendimiento podrá ser de hasta 1 año, dentro del cual habrá un periodo de prueba de hasta 90 días en la primera contratación y podrá ser renovado de común acuerdo por las partes hasta por el plazo en el cual esté vigente la certificación del Registro Nacional de Emprendedores para dicho emprendimiento.
Es importante enfatizar en que al finalizar el último plazo acordado, el contrato terminará de pleno derecho, salvo que las partes de manera tácita o expresa acuerden continuar con la relación laboral, en cuyo caso la relación laboral se convertirá en un contrato de trabajo indefinido. ¿Qué tenemos también dentro de este tipo de contrato? Una variedad de jornadas que no tendrán recargo siempre que estén dentro de estos límites. Primero, la jornada ordinaria o parcial, que tendrá un máximo de 40 horas semanales. Según la necesidad de la actividad, la necesidad del emprendimiento, puede haber jornadas consecutivas de hasta 20 días o 7 días a la semana con 48 horas de descanso por cada 5 días. Las partes podrán convenir el incremento de horas de jornada diaria de trabajo a cambio de que se otorgue al trabajador más días de descanso, pero en ningún caso la jornada podrá exceder de las 12 horas al día. Y solo cuando el 50% o más de la jornada diaria del trabajo se ejecute entre las 19 horas y las 6 horas del siguiente día, habrá el recargo de jornada nocturna. La relación laboral terminará una vez concluida la labor para la que fue contratado el trabajador, sin que opere cualquier otra formalidad de acuerdo a lo establecido en los artículos 169, numeral 3 y 170 del Código del Trabajo. Se aplicarán a esta modalidad contractual también las causales de visto bueno y finalizada la relación laboral, el trabajador tendrá derecho a su liquidación de haberes, la cual contemplará el proporcional de desahucio por el tiempo laboral. Si la terminación de la relación laboral se da por decisión unilateral e injustificada antes del plazo que estaba convenido entre las partes para realizar la relación laboral, habrá el pago de indemnización por despido intempestivo. El trabajador y el empleador, a nosotros nos ha gustado graficar cuáles van a ser sus beneficios al momento de optar por esta modalidad contractual. Entonces, para el trabajador, primero, estabilidad laboral durante el tiempo del emprendimiento. Habrá una remuneración justa y beneficios sociales, se puede pactar su tipo de jornada, y si la actividad del empleador supera la fase de emprendimiento, el contrato será indefinido. Si es que hay un despido injustificado, dentro del plazo convenido hay la indemnización por despido intempestivo. Y lo más importante aquí es que se vuelve parte del proyecto desde los inicios y eso le permite crecer y querer tanto el trabajador como el empleador que el emprendimiento deje de ser un emprendimiento y se vuelva ya un negocio consolidado. Y para el empleador, ¿qué tenemos como beneficios? Hay una adaptabilidad a la necesidad del emprendimiento aprobado por el Registro Nacional de Emprendedores, reduce el ausentismo, hay multiplicidad de jornadas, hay remuneraciones justas. El contrato puede finalizar por cualquiera de las causales del artículo 169, pagando el proporcional del desahucio, ya que no se ha convertido en un contrato indefinido. Y se puede utilizar esta modalidad hasta por 5 años o el plazo restante para la finalización del emprendimiento. Recordemos que en la ley de emprendimiento, los emprendimientos tienen una vigencia de hasta 5 años. Entonces, durante estos 5 años se puede utilizar este contrato sin que tenga los efectos de un contrato indefinido. Entonces, con esto hemos finalizado nuestra explicación de cuáles son los beneficios del contrato de emprendimiento y doy paso a María José. Gracias a la explicación de nuestra subsecretaria. Seguimos con la intervención de Marcela Chávez, subsecretaria de MIPYMES y Artesanías del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Buenos días, señor ministro Andrés Isch, querida Natalie, panelistas que nos acompañan, empresarios y emprendedores. Muy buenos días con todos. Reciban un cordial saludo de parte de nuestro señor ministro Iván Ontaneda, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, quien lamenta no acompañarnos el día de hoy, pues está participando en el evento de entrega de recursos a jóvenes emprendedores bajo el proceso convocado por el Fondo Emprende Ecuador Productivo. Gracias por acompañarnos nuevamente en este importante webinar para conocer a profundidad las nuevas modalidades de contratación puestas a disposición por parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo. Hoy nos encontramos aquí para conversar sobre esta nueva modalidad de contrato, específicamente el contrato de emprendimiento. Aquellos nuevos emprendimientos que estén inscritos en el Registro Nacional de Emprendimiento, como bien lo mencionó Natalie, podrán realizar nuevas contrataciones bajo esta modalidad. Recordemos que el Registro Nacional de Emprendimiento no registra proyectos, registra emprendimientos y que de acuerdo a la Ley Orgánica de Emprendimientos e Innovación, la duración de un
proceso de emprendimiento está considerado como 5 años. Las personas o los emprendedores que se registren van a poder hacerlo desde el momento en que arrancó este proceso, sin que tenga en cuenta el número de años que ya han transcurrido de ese emprendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay emprendedores que se están registrando este momento que llevan 1 o 2 años en su nuevo negocio. Ellos podrán registrarse por los 3 años que vienen a posterior y podrán registrarse cada año hasta que cumplan los 5 años de vida del emprendimiento. Por tanto, podrán acceder a esta modalidad considerando ese tiempo límite. Finalizado este plazo, si la actividad empresarial continúa, que es lo que buscamos con todas las estrategias y acciones que se van ejecutando desde varios ámbitos del Estado para apoyar a los jóvenes emprendedores, esta modalidad de contrato se considerará como un contrato indefinido de trabajo. Siempre estamos velando y pensando en el bienestar de nuestra fuerza laboral, manteniendo todos los beneficios sociales que cada trabajador se ha ganado. Finalizada la relación laboral, el trabajador tendrá derecho a su liquidación, como bien lo explicó Natalie. Esto contempla la proporcionalidad del desahucio por el tiempo laborado. Este es el principal beneficio para los emprendedores. Toda gran empresa, recordemos, comienza con un emprendimiento. Y este es el génesis de nuestros sectores productivos y debemos nutrirlos. Los contratos de emprendimiento son una herramienta puesta a disposición de nuestros soñadores, de todos aquellos valientes que confían en sus capacidades de generar empleo, de aquellos que confiaron en su país y están confiando en nosotros. Emprender no es fácil, pero es necesario. Es nuestro deber como gobierno nacional generar un ecosistema favorable para cada emprendedor y sus metas. Por eso se estableció además el Fondo Emprende, este fideicomiso de 10 millones que está apoyando y financiando a los emprendimientos en este momento. Muchísimas gracias. El éxito, recordemos, de un emprendedor será el éxito de todo nuestro país. Muchas gracias, estimada subsecretaria. Queremos escuchar sus consultas y comentarios y es por eso que solicitamos, por favor, envíen sus preguntas a través del chat. En este momento vamos a dar la palabra a Juan Sebastián Salcedo, director ejecutivo de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, señor ministro Andrés. Un gusto poder estar aquí con todos los presentes. Bueno, de parte de nosotros, de la Cámara, realmente es muy grato poder participar en este tipo de iniciativas. Nos complace mucho justamente poder ver que se está pensando en nuevas formas para poder generar nuevas fuentes de empleo que respondan a estas realidades. El sector de tecnología en particular, creo que nosotros hemos podido ver durante estos meses particularmente difíciles durante la pandemia, cómo la tecnología ha podido salir adelante y ha podido ayudar y solventar muchísimas de las necesidades y hacer más llevadera durante todos estos meses justamente la convivencia y sobre todo la reactivación productiva. Vemos cómo segmentos de la tecnología como el e-commerce, segmentos de la tecnología como el fintech, los deliveries y también aplicaciones relacionadas a la educación, a la salud, al entretenimiento, a la educación, han podido llevar adelante justamente una reactivación. Y vemos que justamente en este sentido, la expansión del sector de la tecnología se ha topado con algunas trabas, particularmente relacionadas con el tema de los emprendimientos y relacionados también con el tema de la contratación. Solamente por mencionarles un tema muy importante, nosotros, de la mano de otros socios de la Cámara, llevamos un mapeo de cómo ha ido evolucionando los emprendimientos del sector tecnológico y solamente durante estos meses de pandemia hemos visto que al menos 10 nuevos emprendimientos, 10 nuevas startups tecnológicas han surgido en el país. Y eso son excelentes noticias, pero definitivamente se necesita un régimen laboral que pueda adaptarse a estas nuevas realidades. El trabajo definitivamente está cambiando y vemos que este contrato precisamente recoge varias de las necesidades, se adapta también y se acopla a una normativa que marcó un hito muy importante, que es la Ley de Emprendimiento e Innovación con el registro de emprendedores,
que va a permitir justamente articular estas distintas iniciativas, que nos va a permitir particularmente al sector de tecnología poder hacer mucho más fácil la contratación. Y de parte nuestra vemos aspectos muy positivos, precisamente lo que se acaba de mencionar, esas explicaciones, también estas nuevas modalidades que permiten justamente a las empresas poder adaptarse a estas nuevas realidades. Entonces, de parte nuestra vemos con muy buenos ojos, creemos y esperamos que varias empresas, particularmente del sector de tecnología, van a poder adaptarse y van a poder acogerse a esta nueva modalidad. Así que nuevamente felicitaciones y confiamos en que va a generar resultados positivos, principalmente para la generación de empleo, que es uno de los retos más importantes que tiene el país. Muchas gracias, Juan Sebastián. A continuación damos la palabra a Camilo Pinzón, presidente de la Corporación Líderes para Gobernar. Muchas gracias. Bueno, esto es algo que lo hemos venido analizando también con Andrés Zurita, que también nos acompaña en este momento. Y voy a hacer una introducción para también después darle el paso a Andrés a que vea algunos detalles técnicos. Rápidamente, me gustaría primero, obviamente, saludar a Andrés y a todo el equipo. Un agradecimiento por el esfuerzo. Creo que hay que reconocer primero lo positivo, que es que todo esfuerzo que permita que un emprendedor pueda tener mejores condiciones de contratación definitivamente es positivo. Creo que ninguno de nosotros vamos a abogar por deteriorar las condiciones laborales de ninguna persona, pero las condiciones como están actualmente impiden que algunos emprendedores se desarrollen y por lo tanto que puedan generar nuevos empleos. ¿Por qué? Y me gustaría que las personas que están aquí entendamos y nos sensibilicemos de lo que implica emprender. Emprender es iniciar alguna actividad nueva con un alto nivel de riesgo, no solamente laboral. Hay un alto nivel de riesgo porque uno está intentando hacer algo nuevo, algo donde uno está poniendo recursos y dependiendo del tipo de emprendimiento, hay tipos de emprendimientos de subsistencia, pero también hay tipos de emprendimientos de oportunidad, como se conoce, es decir, emprendimientos que buscan crecer rápidamente e impactar en la economía. El desafío de una sociedad es promover rápidamente que los emprendimientos de oportunidad puedan absorber cada vez más mayor mano de obra. Vivimos en un país que solamente el 35% tiene empleos adecuados. Esto va variando dependiendo de las circunstancias y de la coyuntura. Pero en definitiva tenemos un problema gravísimo, que la mayor cantidad de la población económicamente activa no tiene empleos adecuados. Y si nos comparamos con otros países, los mayores generadores de empleo y de nuevos empleos no necesariamente son siempre las grandes empresas. Ellos cumplen un rol, pero los generadores de nuevos empleos son los emprendimientos, las pymes y las empresas que están generando nuevos desafíos. En ese sentido, si nosotros le ponemos demasiados frenos y demasiados riesgos, aparte de los que ya tienen, que son los riesgos financieros, riesgos laborales, las personas van a ser muy cautas en sus procesos de contratación. Por eso, flexibilizar, que es una palabra que yo sé que siempre es como tomada, si está tomada fuera de contexto, puede ser mal interpretada. Pero ayudar, facilitar, cualquier otra palabra, los procesos de contratación de personas que están iniciando una empresa o un proyecto y disminuir y mitigar ese riesgo, el resultado esperado es que ojalá podamos aumentar la capacidad de estas empresas de contratar. De lo que conocemos hasta ahora, vemos y saludamos el hecho de que podamos tener nuevas modalidades en términos de contratos, ampliar los plazos de contratación, pero todavía consideramos que para hacer una reforma profunda tenemos que seguir trabajando en este ejercicio. Por ejemplo, si seguimos manteniendo despidos intempestivos, ahí está el mayor problema. Y el problema de fondo, cuando una persona, supongamos que la persona quiebra a los 6 meses, todo esto
genera una bola de nieve al emprendedor. Entonces siempre va a ser cauto de evitar esos riesgos. Entonces, para ver ya los elementos un poquito más detallados y técnicos que hemos estado trabajando, también me gustaría darle el paso a Andrés Zurita, que es el director ejecutivo de la AI. No sé si me tocaba por agenda, María José, ¿sigo? Sí, claro que sí. Gracias, Camilo. Damos la palabra a Andrés Zurita. Gracias. Bueno, yo también agradezco la invitación al señor ministro, al tiempo del resto de panelistas y a todos los que se han conectado, un número importante, que seguramente por la invitación va a haber muchos emprendedores que están conectados y además de agradecer por el espacio, esto es algo que el país necesitaba hace mucho tiempo, así que la decisión del ministerio de que se vuelva una realidad es importante para todos los que estamos trabajando en emprendimiento. Cuando salió la ley de emprendimiento, se solucionaron algunos problemas del ecosistema. Financiamiento, pues ya es posible hacer crowdfunding, pero falta la reglamentación. Educación emprendedora, el Ministerio de Educación está desarrollando la malla, todavía falta la reglamentación. En el tema del Consejo Nacional de Emprendimiento aún no se convoca. Así que el ministerio haya tomado el liderazgo de una de esos temas, solucionarlo finalmente es bien importante. Así que eso como primer tema, porque los dos grandes desafíos que tiene un emprendedor en su proceso es cuando nace, que pueda crearse una empresa rápido. Y ahí me detengo un segundo, las empresas SaaS es algo que está reglamentado, está funcionando muy bien. Hay más de 5,000 creadas, es una necesidad que era latente, que es un resultado de la ley que lo estamos viendo. Aprovecho y le invito al SRI que por favor destrabe el proceso de RUC de la SaaS, está atascado ahora en el SRI, nos está tomando un mes salir allá. Y en el cierre de la empresa es el siguiente punto que necesitamos destrabar. Cerrar una empresa en el país puede tomar más de 5 años. Entonces, un emprendedor que arranca dice, ¿yo por qué me voy a meter a trabajar en algo que voy a poner el riesgo, voy a poner mi tiempo, va a generar, sí, una mejor condición de vida del resto, pero cerrarlo, si me va mal, por cualquiera de las condiciones, toma 5 años? Entonces, eso es algo que está pendiente y hago toda esta historia porque uno de los temas más costosos en el cierre de la empresa, más largos, más complicados para el emprendedor es cuando por razones no de dolo, no de estafa, por razones más que justas, se extingue la empresa. Cuando la empresa, por las condiciones del mercado que ahora lo estamos viviendo, lo vivimos en el terremoto hace algunos años y ahora desaparece el emprendimiento. Es decir, no hay una decisión unilateral de extinción. La empresa se disuelve porque no hay liquidez, porque el proveedor, por un sinnúmero de razones, se extingue. Cuando eso pasa, ¿quién tiene el emprendedor tiene la obligación de liquidar al empleado? Yo creo que ese es el punto que quería traer a este panel, para que lo pensemos juntos, para que los que están conectados, los representantes de los sindicatos de trabajadores con los cuales hemos hablado múltiples veces de este tema, y en este caso el liderazgo del ministerio, lo analice al detalle. Porque si es que ese es el costo más grande de la extinción de obligaciones cuando un emprendedor quiebra, y es lo que más complicado hace, lo que va a pasar al final es que el emprendedor va a decir, mejor no contrato, o mejor me quedo pequeño informal, hago las cosas de manera personal, no quiero crecer, no quiero exportar, porque ese proceso de desvinculación, si es que se extinguió la empresa, es considerado un despido intempestivo. Entonces, por lo demás del contrato, vemos que es algo positivo, que va a traer, como las empresas, un sinnúmero de oportunidades a los emprendedores. La articulación entre los ministerios, ya que el Registro Nacional de Emprendimiento por parte del Ministerio de Industrias y Producción esté funcionando, hace que esto sea viable, es decir, no es un anuncio retórico político, sino los que nos están viendo, los que nos están escuchando pueden registrarse ya en el Ministerio de Industrias y seguir el proceso cuando esté listo por parte del Ministerio de Trabajo. Pero sí les invito a que pensemos cómo debería manejarse en ese caso puntual.
En el caso puntual, cuando el emprendimiento se extingue dentro de los plazos que ustedes han mencionado, con todas las condiciones que ustedes han mencionado, y en la ley de emprendimiento ya se determina cuál es el proceso para determinar que es una quiebra legal, es decir, que no hay dolo, no hay estafa, no se ha querido sacar provecho de esto. Y lo segundo, que esto es para emprendedores, definitivamente sí que está dentro de todo este marco. Entonces, solo esa recomendación, invitación, sobre todo a los que representan a los gremios de trabajadores, a los de empleados, a los futuros empleados que están buscando trabajo. Necesitamos llegar a un punto medio donde el país gane, donde se generen esas nuevas oportunidades para todos, no a costa del emprendedor, sino que todos podamos contribuir con eso. Muchísimas gracias, Andrés. Queremos en este momento dar la palabra al ministro Andrés Isch. Muchas gracias, María José. Yo creo que tenemos quizá algunas diferencias de por dónde debemos transitar con la política pública, pero creo que en general los ecuatorianos tenemos las mismas coincidencias en los objetivos. Disminuir la informalidad, crear oportunidades que nos permitan tener un tránsito hacia mejores condiciones de vida y sobre todo tener las oportunidades también para generar trabajo con mucha dignidad, trabajo que tenga condiciones adecuadas, que tenga estabilidad, etcétera. Ese camino muchas veces puede ser complicado, sobre todo cuando nos estamos refiriendo a actividades nuevas, actividades que no tienen todas las certezas que puede tener, o las certezas, quizás no todas, pero algunas, al menos algunas de las certezas que puede tener una empresa que ya está constituida y está operando desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, esta comunión importante que tiene que haber entre trabajadores y emprendedores para ser casi socios en el riesgo que se está tomando al emprender es sumamente importante. Y al mismo tiempo garantizar derechos, y es la otra parte fundamental. De nada nos sirve condiciones que no mejoren la calidad de vida de los ecuatorianos en el mediano y largo plazo. Y ahí es sumamente importante que no vayamos hacia una búsqueda ni de flexibilización ni de rigidez, sino una búsqueda de relaciones justas, relaciones de las cuales ambas partes estén dispuestas a apostarle a la relación laboral porque es un buen negocio ser responsable, cumplir adecuadamente con las tareas y es un buen negocio también, desde el otro lado, invertir en el trabajador porque pueden crecer juntos. Por lo tanto, con esas consideraciones es que hemos entrado en la definición de estos acuerdos ministeriales. Nuevamente creo que son acuerdos que van a servir muchísimo y que además nos van a permitir permanentemente estar evaluando la política pública y mejorar si es que existiera la necesidad de hacerlo en algún momento. Muchas gracias, ministro. En este momento daremos paso al bloque de preguntas que hemos recopilado a través del chat. El primer bloque va dirigido para la subsecretaria de MIPYMES y Artesanías, Marcela Chávez. La primera pregunta es, si un empleador ya tiene una actividad, ¿puede incursionar en un emprendimiento adicional y registrarse? La segunda pregunta, ¿cuáles son los beneficios de registrarse como emprendedor aparte de la nueva manera de contratar y cómo se realiza el registro en el RNE? Tercera pregunta, ¿cómo nos registramos en la modalidad de emprendedores y en qué lugar? Y por último, las empresas creadas con anterioridad a la emergencia sanitaria y que ya tienen varios años funcionando, ¿hasta cuántos años de funcionamiento permite el registro como emprendimiento? Buenos días con todos nuevamente. El Registro Nacional de Emprendimiento lo van a encontrar en el portal del Ministerio www.produccion.gov.es. Si una persona tiene ya su empresa y además quiere incursionar en un nuevo emprendimiento, puede registrar ese nuevo emprendimiento y a partir del inicio de ese nuevo emprendimiento entra en vigencia los 5 años de duración. Están invitados a registrarse todos aquellos emprendedores que no hayan cumplido estos primeros 5 años de vida de su nuevo negocio. Por eso les mencionaba en mi intervención que podemos empezar a registrarnos desde que arrancó este proceso, que fue hace un par de meses, aunque ya tenga vida nuestro emprendimiento. Porque el tiempo límite, de acuerdo a la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, son 5 años. Así que esta nueva modalidad de contrato
funcionará para ese periodo de tiempo. 5 años de vigencia de vida de un emprendimiento. Independientemente de que haya iniciado hace 1, hace 2, o cuando quiero registrar un producto para obtener el registro sanitario. El descuento es bastante importante en la SINADI del 50% y el registro sanitario en el ARSA también del 50% cuando yo participo o quiero registrar más de un producto. Este es un beneficio importante porque existen emprendedores que requieren hacer el registro sanitario de varios productos a la vez y el monto que existe para pagar para obtener el registro sanitario, viene a encarecer el desarrollo de ese emprendimiento, como lo mencionaron nuestros panelistas anteriores. Existen estos costos que buscamos se disminuyan y que los trámites. Adicionalmente, tenemos obviamente servicios desde el Ministerio de Producción, específicamente esta subsecretaría, donde apoyamos a los emprendedores a desarrollar sus proyectos con la búsqueda permanente de internacionalización. Este momento tenemos como un proceso prioritario la transformación digital de nuestras MIPYMES, artesanos y obviamente emprendedores, que lo que buscan es partir de un proceso de formalización. Después, este pilar de bancarización para obtención de créditos. Continuamos con transformación digital que nos permite acceder a mercados, nacionales e internacionales. Y aquí contamos con el apoyo de ProEcuador, que es otra de nuestras unidades como ministerio. Muchas gracias, subsecretaria. El siguiente bloque de preguntas es dirigido hacia el Ministerio del Trabajo. ¿El contrato de emprendimiento tendrá periodo de prueba? Es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre este contrato y el contrato productivo? La tercera pregunta, y última de este bloque, es, ¿el pago de la indemnización corresponde únicamente al despido intempestivo o habrá alguna otra indemnización como la de los contratos eventuales terminados antes del término acordado? Gracias, María José. Una aclaración que es importante. La facultad que tiene el Ministerio de normar modalidades contractuales está en el Código del Trabajo y por lo tanto está limitada o tiene que estar circunscrita a las otras normas del propio Código. Por lo tanto, temas como la indemnización en casos de despido intempestivo, las formas de terminar la relación laboral, etcétera, se enmarcan exactamente igual que en las otras modalidades. ¿Qué es lo que sucede con este contrato? Si es que nosotros tenemos un contrato a plazo fijo, pensemos en un contrato de 1 año, y termina ese año, el contrato termina de pleno derecho. Por lo tanto, ahí no existe una indemnización por despido intempestivo, se pagará la liquidación normal. Sin embargo, si es que yo termino injustificadamente antes de tiempo el contrato, ahí sí estamos ante una causal de despido intempestivo y por lo tanto se pagará la indemnización que corresponde. No existe una indemnización adicional, es una indemnización por despido al igual que tendríamos en los contratos indefinidos. Por lo tanto, la relación laboral se puede terminar porque se ha cumplido el término acordado, con lo cual no hay indemnización, por acuerdo entre las partes, esta es la renuncia comúnmente conocida, tampoco hay indemnización, o si es que existe un despido, ahí sí lo habrá. También se pueden aplicar las causales de visto bueno que se aplican a los otros contratos para terminar anticipadamente si es que alguna de esas causales es justificada. En esta misma línea, también es importante decirles que el resto de obligaciones que tiene el empleador también están garantizadas dentro de este contrato. La segunda pregunta hacía referencia a cuál es la diferencia con el contrato productivo. Principalmente el tiempo. Lo que hemos buscado es atar este contrato al tiempo del registro de emprendedores. Por lo tanto, si es que a mí me quedan 2 años y medio, por ejemplo, para culminar todas las ventajas que nos da la ley alrededor del registro de emprendedores, ese es el plazo máximo por el cual puedo suscribir el contrato.
o que puedo renovar el contrato, es decir, suscribirlo hasta por un año y seguir renovando hasta llegar al plazo máximo que me quede en el registro de emprendedores. Recordemos que este registro da un plazo máximo de 5 años, por lo tanto ese sería el tope máximo al que nos podríamos acoger. Otra cosa que es importante aquí decirlo, está atado al plazo del registro. Por lo tanto, yo no podría suscribir un contrato a plazo fijo con un trabajador cuando me faltan pocos meses para terminar el plazo máximo que me da el registro, que exceda este tiempo. No es que voy a tener 5 años de contrato cuando esté cerca de finalizar el registro de emprendedores. Por lo tanto, no hay que confundir ambos términos. Y había una pregunta adicional, María José, ¿me lo recuerdas? Claro que sí. La última pregunta es, para registrar el contrato en el ministerio, no, perdón, esa es otra. ¿El pago de la indemnización corresponde únicamente al despido intempestivo o habrá alguna otra indemnización como la de los contratos eventuales terminados antes del término acordado? Esto ya lo expliqué, es efectivamente solamente la bonificación, el pago de la indemnización por despido intempestivo, no hay recargos ni pagos adicionales. Muchas gracias, ministro. Vamos con el siguiente bloque. ¿El contrato de emprendimiento contempla el pago de horas extraordinarias y o suplementarias o se compensa con días adicionales de descanso? La segunda pregunta. Si tengo una contratación de 1 año, en ese existe una terminación del contrato. ¿Al año 3 solo debo pagar el desahucio? Y la tercera pregunta y última de este bloque. ¿El contrato de emprendimiento también obliga el pago de los décimos y utilidades? El contrato garantiza todos los derechos adicionales que están en el código, por lo tanto, décimos, respetar el periodo de vacaciones, el pago de vacaciones, si es que no se han devengado el momento de la terminación del contrato, utilidades, etcétera, eso también se paga. También es importante decirlo que en el caso de las horas extraordinarias, se pagan de acuerdo a la ley. Si es que yo excedo del horario pactado, esa diferencia se pagará sobre lo que establece la ley con ese recargo, solamente esa diferencia. Y en general, nuevamente, aquí lo importante es entender que esta modalidad lo que permite sobre todo es esa facilidad para adaptarse a las necesidades de los nuevos emprendimientos y además tener certezas durante el tiempo que el emprendimiento está intentando crecer y arrancar y volverse sostenible. Por lo tanto, esto no implica que dejemos de lado los derechos laborales y tampoco que reduzcamos los derechos laborales que están contenidos en el código en otras normas. Había una pregunta adicional sobre qué es lo que pasa cuando excedo del año y llego al año 3, por ejemplo. Es exactamente lo mismo. Si es que se termina por el cumplimiento del plazo, no existe indemnización, porque eso es lo que han pactado las partes. Sin embargo, si es que yo lo termino antes de manera injustificada, habrá una indemnización por despido intempestivo proporcional al tiempo que se ha trabajado. Muchas gracias, ministro. Vamos con el siguiente bloque. Tenemos 2 preguntas para el Ministerio de Trabajo y una para el Ministerio de Producción. La pregunta es, ¿únicamente se computa para despido intempestivo transcurridos los 5 años? La segunda pregunta, ¿el plazo del contrato de emprendimiento es renovable? ¿Cuántas veces se puede renovar hasta que se vuelva indefinido? Y la tercera pregunta es, para registrar el contrato en el Ministerio del Trabajo, ¿es necesario estar registrados como emprendedores? Sí, es necesario estar registrados como emprendedores. Tenemos que estar en este registro para aprovechar este contrato. Las renovaciones se pueden dar cuantas veces las partes convengan, pero siempre con el límite máximo del plazo del registro. No podemos exceder ese plazo. Por lo tanto, si es que existe ya un plazo acordado por las partes, la terminación del contrato anticipadamente a ese plazo, sin causales o sin ponerles a las partes de acuerdo, implica despido intempestivo. Por lo tanto, no es que solamente al finalizar el 5º año se puede producir el despido. Esto se puede producir en cualquier momento de la relación laboral si es que incumplimos con lo que establece el Código del Trabajo. Gracias, ministro. Esta pregunta va dirigida a Marcela Chávez. La tramitología para el registro de emprendedores, ¿dónde se puede encontrar?
Como les mencionaba hace un momento, les invito a visitar la página www.produccion.gov. Estimada Marcela, está en detalle. Perdón que le corte, está súper entrecortado su audio, no sé si es que le puede volver a repetir la pregunta porque no se escuchó. ¿Me escucha mejor? Ahí está mejor. Ya. Les mencionaba que todo el proceso de registro es detallado y descrito en el portal www.produccion.gov.es. Aquí ustedes van a ver que no es un proceso de tramitología extensa, al contrario, hemos buscado que el proceso sea simplificado y ágil, y en 3 o 4 días ustedes obtienen un registro numerado que va a ser prácticamente el número con el que va a validar el Ministerio de Trabajo cuando ustedes quieran promover o empezar a registrar sus contratos bajo esta nueva modalidad. Este es el número que les va a servir, el número que a ustedes les va a salir en este registro. Muchas gracias, subsecretaria. Y vamos ahora sí con el último bloque de preguntas para el Ministerio del Trabajo. ¿Desde cuándo podemos usar estos contratos legalmente? Es la primera pregunta. La segunda pregunta. Dentro de esta modalidad de contratación, ¿cómo se maneja el pago de décimos? La tercera pregunta. ¿Este contrato paga fondos de reserva desde el inicio como un contrato de obra o aplica a partir del año? La cuarta pregunta. En el sistema SUT, para el registro del contrato de emprendimiento, ¿pondrán algún filtro para poder celebrarlo? ¿Y cuáles serán los requisitos para poder registrarlo en el sistema SUT? Y la última pregunta es si este contrato tiene periodo de prueba. Gracias, María José. Sí, el contrato tiene periodo de prueba o se puede pactar periodo de prueba, no es obligatorio. Igual los 90 días que establece la ley. Estos contratos van a estar vigentes desde la firma de los acuerdos ministeriales que se va a dar en esta semana. Entre probablemente jueves y viernes, estamos afinando los últimos detalles, se firmarán los acuerdos ministeriales, se los subirá a la página del ministerio y desde ese momento se puede comenzar a suscribir los contratos con esta modalidad. El registro en el sistema se lo hará a partir de que transcurran 15 días desde que los acuerdos salgan emitidos, porque se necesita hacer ciertas adaptaciones en el sistema informático del ministerio. Otra pregunta importante era sobre el pago de los décimos. Es exactamente igual que con el resto de las modalidades contractuales, es decir, el 13º se paga en diciembre, se paga todo lo ganado en el año dividido para 12, y el 14º se paga en agosto, en el caso de la sierra, y en marzo, en el caso de la costa, en consideración al tiempo trabajado, el proporcional al tiempo trabajado. Por lo tanto, en eso no cambia. La otra cosa importante es el tema de los fondos de reserva, tampoco cambia, se paga desde el año, no se paga desde el inicio. Y en el sistema del ministerio, estos contratos se van a poder registrar siguiendo las mismas formalidades, que son relativamente simples a las que tenemos ahora, pero añadiendo el número del registro del emprendedor en el Registro Nacional de Emprendedores. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros verificar que efectivamente estén haciendo uso de esta modalidad quienes tienen derecho. Muchas gracias, ministro. Estamos seguros que esta nueva herramienta incentivará la generación de empleo y la formalización del trabajo, permitiendo el impulso económico y productivo del país y así garantizando los derechos laborales. Ministro, por favor, le damos la palabra para que nos dé sus conclusiones. Gracias, María José. Nuevamente agradecerles por la participación. Hay algunas preguntas que no están relacionadas específicamente con esta modalidad, las vamos a responder de manera directa a quienes los han hecho. Contarles también que hemos hecho un esfuerzo importante por mejorar el sistema de consultas dentro del ministerio. Lo hemos automatizado y en pocos días también se podrán hacer todas estas preguntas simplemente con mensajes de WhatsApp, respuestas automáticas. Además, se ha logrado con esto que las respuestas sean siempre las mismas. Por lo tanto, no habrán diferencias de criterios que después puedan generar dudas a los usuarios, a los ecuatorianos, ni generar problemas futuros. Otra cosa importante que hay que decir, esta reforma, si bien
nos permiten avanzar varios pasos en la búsqueda de un empleo pleno para los ecuatorianos y condiciones adecuadas, no son suficientes. Hay una serie de reformas estructurales que necesitamos como país y que son reformas que tienen que exceder además de los plazos y de los tiempos políticos. Por lo tanto, hemos abierto un espacio que le hemos denominado Juntos por el Trabajo. Allí la ciudadanía está activamente participando en conferencias, en foros, en conversaciones, creando consensos alrededor de reformas estructurales que idealmente puedan ser puestas en conocimiento de la Asamblea y aprobadas de manera rápida, o que al menos puedan quedar para el siguiente gobierno como un avance importante. Por lo tanto, les invito a participar de estos espacios. Creo que ustedes, emprendedores, ustedes, trabajadores que nos acompañan, pueden aportar muchísimo, ayudarnos a encontrar esos puntos en común que tanto necesita el país y sobre todo que con eso logramos construir ese puente tan necesario entre una época complicada y dura como la que hemos vivido y un futuro con más oportunidades. Muchas gracias a todos y las puertas abiertas del Ministerio también para cualquier duda que tengan. Muchas gracias, señor ministro, y a todas las autoridades que nos acompañaron el día de hoy y a las personas que se sumaron a su encuentro. Gracias por su presencia e interés en esta socialización. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.